Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, donde se nos ha contado que estaba ya cerca la Pascua de los judíos y que muchos judíos habían bajado de sus regiones y habían subido a Jerusalén antes de la Pascua y buscaban a Jesús. Querían verlo, pero pensaban que los sumos sacerdotes impedirían esto porque habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba Jesús, lo informara para capturarlo. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde ya había resucitado a Lázaro, y hubo una cena en la que Lázaro estuvo también junto a Jesús, y mucha gente vino a ver a Jesús, pero también a Lázaro. Y durante esa cena, Jesús fue ungido por la hermana de Lázaro, y Judas Iscariote protestó porque el perfume con que fue ungido Jesús era muy caro. Podría venderse por 300 denarios y darlo a los pobres, dijo él, pero era porque tenía interés de robarse el dinero que le habían encomendado. Entre los judíos que habían ido a ver a Jesús y a Lázaro, fueron a comunicarle a los sumos sacerdotes de la presencia de Jesús, y los sumos sacerdotes decidieron darle muerte a Jesús, porque muchos creían en Jesús. Al día siguiente Jesús entró a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno, y la gente lo aclamó como el rey de Israel. Y sus discípulos no comprendieron nada de lo que estaba pasando, pero cuando fue glorificado, entendieron lo que había sido escrito sobre Jesús. Jesús anunció que tenía que ser glorificado, que tenía que morir,
que llegaba la hora en que el príncipe de este mundo sería derribado cuando él fuera elevado hacia lo alto. Jesús hacía muchos signos y la gente creía en él. Y él les dijo que él era la luz del mundo y quien lo seguía no caminaba en tinieblas. Y enseguida se nos presenta la que llamamos última cena, porque fue la última vez que Jesús cenó con los discípulos. En Juan se nos dice que fue antes de la fiesta de la Pascua, pero debemos considerar que los otros 3 evangelistas nos dicen que fue la Pascua. Jesús tiene en cuenta que había diferentes calendarios para los que venían de fuera y podían anticipar la Pascua, como hacían con los galileos. Y durante esta cena que hicieron, Jesús sabía que tenía que salir de este mundo al Padre y que tenía un gran amor por los suyos. Y durante la cena, él ya sabía que el diablo en el corazón de Judas había puesto el deseo de traicionarlo. Habiendo terminado la cena, Jesús lavó los pies a los discípulos y cuando llegó a Pedro, este no quería que le lavara los pies porque era un trabajo que correspondía al último de los esclavos, pero cuando Jesús le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo, Pedro, lávame los brazos, la cabeza, todo. Y Jesús dijo que quien estaba bañado no ocupaba lavarse más que los pies. ¿Por qué? Porque salían a bañarse fuera, calzaban sandalias y el polvo se les pegaba otra vez. Después Jesús comenzó a hablar con claridad. Uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Los discípulos se miraban a unos y a otros y con la mirada perdida, dudosa, porque Jesús estaba anunciando su traición, su entrega, pero no sabían de quién hablaba. Uno de los discípulos al que Jesús más amaba estaba reclinado porque se sentaron, o mejor dicho, se pusieron a cenar en una especie de bancas, de esteras, de divanes o muebles sin respaldo, como era la costumbre de los griegos, reclinados, apoyados en el brazo derecho o en el izquierdo, y el que estaba al lado de Jesús, de parte a la derecha de Jesús, era el discípulo amado, y enfrente de él estaba Simón Pedro, que le hizo una seña para saber de quién se trataba, quién era el que lo iba a traicionar. Y este discípulo amado se recostó hacia el lado de Jesús y le preguntó de quién se trataba. Señor, ¿quién es? Y Jesús, con un signo hermosísimo, tierno, le da el bocado a Judas, un gesto de deferencia, de grande aprecio, y se lo da a Judas diciendo, a aquel a quien yo le dé este bocado que voy a mojar, ese es. Y en ese momento entró en Judas Satanás, en Judas el hijo del Iscariote. Y Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Los que estaban enfrente no entendieron que tenía que ser pronto. Sabían que él tenía la bolsa del dinero y con eso él tenía la obligación de comprar las cosas para la fiesta o con lo que le había encomendado. Podía dar algo a los pobres, como era costumbre de ellos, y salió después de haber tomado el bocado y se nos dice, era de noche. En San Lucas va a decir, la hora de las tinieblas. Y una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Se ha visto claramente que Jesús se comporta como hijo y Dios se va a comportar como padre con Jesús. Pronto, en el momento de la pasión, y Jesús les avisa que va a estar todavía un poco con ellos y lo van a buscar, pero no lo van a encontrar. Ya les dijo a los judíos que se iba a ir, pero no saben a dónde, y Pedro lo quiere seguir, pero Jesús le dice, tú me seguirás más tarde. Un anuncio acerca de que va a morir también, pero más tarde. Pero Pedro le dijo, ¿cómo no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿con qué vas a dar tu vida por mí? Yo te aseguro que no va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Así Jesús muestra que Él conoce todo lo que va a suceder, sabe que lo van a traicionar, sabe que se tiene que ir, sabe que Pedro lo va a negar, pero aún así está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, pase lo que pase, sufra lo que sufra,
para glorificar al Padre se comportará como hijo y el Padre como Padre. Y el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.